Hacer una breve, digamos, presentación de el curso. Esto en su mayor parte está en el brochure que ustedes han tenido, al cual han tenido acceso al momento de interesarse por el curso y de inscribirse. Nos interesa, no voy a leer ni a nomás frasear un poco el objetivo, ¿no? Nos interesa mm, tanto la interculturalidad como un concepto en general, como particularmente la interculturalidad de esta dimensión que está referida a las políticas de interculturalidad. Y esto es importante que lo digamos en estos términos, porque justamente los aspectos que vamos a desarrollar en el curso atañen al impacto de las políticas de interculturalidad en su relación al servicio público. Por eso es que abordamos, y el curso mismo lo señala, es un curso que toma el enfoque de interculturalidad desde una perspectiva transversal al conjunto de la acción estatal que se realiza actualmente en nuestro país. Entonces, digamos, esa es la clave fundamental para poder entender por qué lado estamos dirigiendo nuestros esfuerzos para comprender los alcances de este curso. Entonces, como lo decimos en algún momento, nos interesa dar ese salto entre políticas y servicio público. Y justamente ese salto, que no es un salto al vacío, sino todo lo contrario, hay todo un entramado institucional, hay todo un diseño de políticas que están presentes justamente para hacer posible que este salto no sea solo seguro, sino que llegue a su cometido, es decir, a que políticas interculturales no queden en la letra solamente un bonito documento, sino se conviertan en términos fácticos, para así decirlos, en acciones concretas que realice el Estado al servicio de la ciudadanía. Y esto es a partir del servicio público, justamente. Pero detrás de esto, y esto lo veremos casi al final del curso, sin embargo, hay una apuesta, ¿no? Nosotros no vamos a abordar el tema del diseño de las políticas interculturales, eso en materia, digamos, de un espacio no distinto, pero sí, digamos, que va un poco más allá de lo que pretende este curso. No vamos a seguir estrictamente a las políticas ya diseñadas y sus efectos sobre particularmente el servicio público. Entonces, sin embargo, nos interesa qué hay detrás de la formulación de políticas públicas desde un enfoque intercultural, ¿no? Aunque el propio concepto puede ser inclusive discutible, ¿no? En algunos otros lugares hablan de políticas interculturales, inclusive hablan de Estado intercultural. No voy a mencionar casos, pero en América Latina pueden encontrar más de un ejemplo de cómo se ha transitado a otro estadio del desarrollo de este tipo de políticas. En el caso nuestro, tal vez para decir algo al respecto, si bien es cierto, tenemos una normatividad que ese es uno de los núcleos de atención en este curso, que vamos a analizar con cierto nivel de profundidad. Sin embargo, aún la figura sigue siendo transicional respecto a las realidades de otros países de América Latina. Entonces, siendo este el objetivo, ¿no? Nos interesa ver cómo aterrizamos esto en algunos objetivos específicos. En primer lugar, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, tienen que ver con los conceptos. No podemos operar, aun cuando hay una diversidad de intereses que ha motivado que ustedes se puedan inscribir en este curso. Nos replegamos a los que sabemos hacer mejor, que es propiamente la enseñanza o el desarrollo de la docencia en temas como el de interculturalidad, concretamente el de educación intercultural o educación intercultural bilingüe, que es lo que desarrollamos en otra facultad de San Marcos, ¿no? Eh, y que, bueno, atraviesan también la reflexión de los cursos que he podido desarrollar hasta el momento en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, también en San Marcos. Sin embargo, como decíamos, no podemos
tener una reflexión adecuada a cierto nivel de profundidad, ¿no? Tratando de vincular los distintos conceptos si es que no conocemos justamente estos conceptos y no podemos operar con ellos. Y cuando digo operar con ellos me refiero a cómo operan estos en el terreno de la realidad en concreto. Entonces vamos a revisar unos conceptos básicos. No vamos a llenarnos de definiciones, de conceptos, de teorías. Vamos a ver qué es lo que nos es más útil para poder manejar, digamos, un lenguaje común. Y si ya lo tenemos, con mayor razón, refrescar estos conocimientos que ustedes traen a este espacio. Enseguida vamos a abordar el tema de la diversidad cultural y lingüística del país. Esto es el punto de partida, digamos, para hacer toda una reflexión en torno a la interculturalidad y el tipo de respuestas que da el Estado a las diversas necesidades que también tiene la población. Entonces, nos interesa tener esta reflexión como punto de partida, pero también como punto de llegada en términos de cómo las políticas públicas interculturales que han sido formuladas desde un enfoque intercultural responden a esta diversidad del país. Uno tercero es analizar aquí ya de una manera mucho más específica todo este tramado de políticas interculturales que existe en nuestro país y que, como ustedes saben, tiene la rectoría del Ministerio de Cultura, pero que sin embargo, ya hace algunos años atrás, hubo la pertinencia de plantear una política de transversalidad de valga la redundancia, estas políticas de interculturalidad, de tal manera que otras agencias del Estado puedan responder también en el terreno interno. Esto se hacía antes de la política de transversalidad, reconocer los esfuerzos pioneros de salud y educación, pero hay otros sectores que también avanzaron, eh, cada cual a su ritmo y su necesidad, ¿no? Con aplicar el enfoque intercultural en el desarrollo de sus funciones orgánicas del Estado. Y finalmente, el objetivo final es tratar de aterrizar en algunos conceptos y metodologías que nos sirvan para varios propósitos, pero uno de ellos es al análisis justamente de la gestión de las políticas interculturales. Es decir, aquí de un momento vamos a hablar un poco de la gestión pública y de las políticas públicas, ¿no? Y luego van a ver un video, si nos da el tiempo, de un amigo nuestro, que va a ser una suerte de resumen de esta perspectiva de las políticas públicas y la gestión pública. Y como él lo dice gráficamente, políticas públicas y gestión pública son una cara de la misma moneda, pero no son lo mismo, pese a esa conexión. Entonces, queremos nosotros ver en qué medida lo que nosotros hagamos, quienes están en la gestión pública, quienes están interesados en ingresar a la gestión pública, quienes de repente tienen una experiencia mayor en el campo privado, pero que sin embargo tienen relación con el sector público, o quienes estén propiamente, digamos, en el terreno de la sociedad civil, puedan tener un mejor conocimiento de cómo funcionan, cómo operan las políticas de interculturalidad o interculturales para los distintos sectores y cómo esto se traduce en mejorar la calidad de los servicios. Entonces, esos son los cuatro objetivos específicos que nos hemos planteado. Y obviamente esto lo tienen ustedes en el brochure, solamente tener en cuenta de que empezamos esta sesión con los conceptos básicos. Vamos a hacer pausa porque es bastante la información, inclusive muy resumida, que vamos a presentar. En segundo lugar, vamos a ver el marco general de las políticas de interculturalidad y la transversalidad y el enfoque intercultural en la gestión pública. Esto a la luz justamente de los instrumentos que requerimos analizar. Al final de esta sesión ya y a través del recurso que estamos empleando para comunicarnos de una manera, espero, muy fluida, que es el WhatsApp, ¿no?
Vamos a poner por ahí las lecturas con anticipación para que ustedes puedan verlos antes del siguiente marco, ¿no? Entonces, este marco general tampoco vamos a hacer una suerte de, como suelen hacer muchas veces los abogados, ¿no? Una suerte de compilación normativa, no. Vamos a indicar por dónde, cuáles son y por dónde van los distintos instrumentos normativos, ¿no? Este marco normativo, qué características tiene, cómo se relacionan entre sí, ¿no? Hacer un poco de historia de estos, pero no vamos a llegar a un nivel de profundización, sino de las implicancias principalmente de cada uno de estos ciclos. La tercera sesión va a estar referida a un marco más específico de las políticas de interculturalidad. Y están referidas justamente a cómo se produce esa transversalidad con otros sectores. Entonces, vamos a ver centralmente lo que ocurre en educación, lo que ocurre en la salud, en la justicia, también en la gestión ambiental, porque yo hablo de medio ambiente, no comulgo con esta expresión, que es incorrecta, es ambiente, ¿ya? Vamos a hablar, obviamente, de la interculturalidad en el terreno o en los predios de la cultura, recordando lo que dije hace un momento, que de Cultura es quien tiene la rectoría en relación a política de interculturalidad, o sea, hay un ministerio específico que tiene que ver lo de interculturalidad. Y finalmente veremos las políticas de interculturalidad, ¿no? En este marco, ¿no? Respecto al desarrollo, poniendo un acento mío, desarrollo territorial, porque el territorio no es solo una categoría, es una realidad totalmente innegable cuando analizamos los temas de interculturalidad, que lo vamos a ver después cuando toquemos los temas de los pueblos originarios, con lo relacionado a la equidad social, porque hay una relación muy bien estudiada en torno a interculturalidad y no solamente políticas sociales o desarrollo social, sino esta perspectiva más amplia que es el progreso social. Obviamente mujer y poblaciones vulnerables. Eso no voy a adelantar la película, prefiero que lo veamos ahí que tiene que ver la interculturalidad con la situación actual de las mujeres en nuestro país y con otros sectores de la población que han sido señalados como... Finalmente, la sesión 4 abordaremos las estrategias y acciones para garantizar la transversalidad de las políticas sectoriales. ¿Qué se requiere? ¿No? ¿Cómo es que se implementan en los distintos niveles de gobierno? Usted sabe, tenemos nosotros una estructura estatal triárquica, digamos, ¿no? Está no solamente el gobierno nacional, están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, las municipalidades, ¿cierto? Entonces, este es un Estado unitario y se entiende que estos tres niveles de gobierno deben entretejer no solamente sus competencias, sino también coordinar el esfuerzo. Esto que se llama la coordinación interinstitucional, la articulación y coordinación interinstitucional. Veremos en algún caso cómo funciona esto en el terreno de la transversalización de las políticas interculturales. Finalmente, vamos a abordar los mecanismos justamente de coordinación interinstitucional que para estos efectos se da y cómo vamos apropiándonos por lo menos de aspectos generales sobre todo el monitoreo y la evaluación de las políticas interculturales, ¿no? Cómo necesitamos nosotros ser conscientes de qué tipo de indicadores se pueden emplear o se emplean justamente para evaluar los niveles de avance de esta transversalización de las políticas interculturales. Y es más todavía cómo estas políticas y su implementación en concreto puede llevarnos al terreno de las buenas prácticas, a experiencias innovativas, a mejores prácticas en el terreno de la gestión. Y por último, para cerrar este curso, vamos a hacer algo de estudio de casos, ¿no?
Esperamos organizarnos lo más eficientemente posible con ustedes para que cada grupo de participantes tenga oportunidad de revisar cuanto menos un caso, pero que nos podamos alimentar en esta última sesión de la reflexión que hagan los distintos grupos. Vamos a ver, todavía queremos ver cómo operamos con este curso. Si es posible esto, es lo más deseable que, dependiendo del número de personas que finalmente estén ingresando regularmente al curso, podamos tener algunos grupos, o cuanto menos sepamos que se ha distribuido los distintos casos entre los integrantes de este grupo, de este curso, para tener la seguridad que se han leído distintos casos, que van a ser materia justamente de la discusión. Entonces veamos, vamos a ver casos de éxito, casos exitosos, qué buenas prácticas y qué lecciones aprendidas puedan surgir de esto. Igualmente, como no todo es perfecto, si menos con el Estado, y menos con el Estado peruano todavía, necesitamos mejorar las políticas y mejorar los servicios. Y esto lo he puesto, no está en el brochure oficial, con la venia de Gerardo y de su equipo, pero mirando un poco el perfil y motivaciones de quienes están en este curso, puede ser interesante trazar algunas perspectivas para la investigación. El terreno de las políticas públicas es un terreno muy, muy interesante para poder estudiar. En el campo de las ciencias sociales es, creo, una piedra angular para estudiar el desempeño del Estado, eh, ver en qué medida finalmente las políticas públicas que han sido diseñadas se corresponden con servicios cada vez más apropiados, pertinentes, eficientes, que garanticen esas tres que suelo yo repetir, ¿no? Cursos como este, ¿no? Y que tienen que ver con la posibilidad de mejorar la eficiencia, mejorar la ética pública, mejorar la equidad social. Entonces, vamos a ver si es que por ahí surgen algunas ideas de algunos temas, pero por lo menos vamos a buscar una lectura apropiada para que abra un poquito el panorama a aquellos que pudieran estar interesados en hacer investigación en el campo de las políticas internas. Muy bien, esto es, y bueno, más o menos estos gráficos resumen un poco cómo es que mentalmente he configurado el curso. Nos interesa ciertamente la transversalidad de la interculturalidad, esta es la clave del curso, ¿no? Necesitamos ver cómo la transversalidad se expresa en esta suerte de integración de políticas, ojo, que no son solo políticas, son también prácticas y son enfoques. Una cosa es lo que hace salud en materia intercultural, otra cosa distinta. No, bueno, no distinta, pero que mantiene cierta diversidad de lo que hace educación o lo que hace justicia, cómo esto da cuenta en las distintas áreas o niveles de los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía, y cómo es posible cumplir con este acerto que hemos señalado, ¿no? Cómo podemos analizar las políticas y irnos al terreno de los servicios, a ese salto que hemos dicho que no es un salto al vacío, es un salto que tiene sentido, que tiene lógica, y donde nosotros no solamente apuntamos, y esa es mi postura personal, por favor, eh, no solamente apuntamos a mejorar los servicios. Los servicios son importantísimos, es clave, lo que exhibimos, lo que está en la vitrina del Estado, pero en este caso no solamente nos interesa, no nos interesa únicamente mejorar los servicios, sino también mejorar cualitativamente los enfoques y el propio diseño o formulación de las políticas, y que, a nuestro parecer, tienen que estar orientados en su aportación
a generar las condiciones para el surgimiento de una nueva ciudadanía en nuestro país. Una nueva ciudadanía que, a mi juicio, tiene como rasgo fundamental ser una ciudadanía intercultural. Entonces, queremos que todo esto pueda permitir analizar las políticas, evaluar los servicios, ver si es que se cumple esta accesibilidad, esta pertinencia y esta efectividad de las políticas traducidas en los servicios. Entonces, y esto, digamos, es la escalera grande, la otra ha sido la escalera chiquita, la que está más cercana a nosotros, la escalera grande es más de perspectivas, ¿no? Pensar desde una posibilidad de una ciudadanía cultural significa también que solamente vamos a abordar un aspecto de la complejidad de las funciones del Estado. Queremos efectivamente que este tipo de cursos y la reflexión que podamos hacer con ustedes puedan ayudar a fortalecer y desarrollar capacidades de gestión pública. Es un tema que siempre hemos perseguido. Algo se está haciendo, no podemos decir que no se ha hecho. Hay cada vez más un mayor interés de fortalecer las capacidades institucionales, los servidores públicos. Necesitamos también entender que la ciudadanía intercultural está basada en un reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Esto es estrictamente necesario, pero tampoco se constriñe a ciertos aspectos de diferenciación de estos derechos, ¿no? El peruano o la peruana, que es parte de una comunidad originaria, es tan peruana o tan peruano como nosotros, y por lo tanto le asiste, en algunas fórmulas del campo de los humanos, el derecho a tener derechos. Estos derechos no solo son individuales, son también colectivos, ¿no? Y esa es la pelea que se está dando en estos tiempos y que está generando un nivel de conflictividad que seguramente ustedes han podido seguir. Entonces, si no encontramos esta doble dimensión de los derechos individuales y colectivos, estamos haciendo poco realmente en materia de interculturalidad. Y sobre todo hay que cambiar esta mirada, que a veces es una mirada no solamente equivocada, sino, por decirlo menos, perniciosa en relación a la diversidad. La diversidad no es una debilidad. La diversidad no es un autogol. La diversidad es un aspecto de mucha fortaleza para nuestro país. Inclusive ahí a veces solemos ser injustos. Alabamos lo exquisita que es la comida peruana, o sea, bueno, para en general, parecer, no podemos hablar categóricamente de que existe una comida peruana, una cocina peruana, hay muchas cocinas en el Perú, mayormente son regionales, inclusive hay variantes locales. Eh, lo que vendemos hacia afuera muchas veces es parte solamente de ese patrimonio cultural inmaterial que es la cocina. Y que está a la base de algo material que es la diversidad, o la mega diversidad que tenemos nosotros en nuestro país, sin una mega diversidad en los productos que tenemos acá en el Perú, no podríamos tener este tipo de cocinas. Entonces hay que pensarlo siempre como país. Un tema clave dentro de la interculturalidad tiene que ver con las barreras culturales y lingüísticas. Esto es fundamental, ¿no? Y creo que no está solamente la cultura y no solamente está la lengua como parte o como inherente a la identidad que tienen los pueblos en nuestro país, ¿no? Sino que está a la base de poder entender que esto va a ser posible en la medida que se generen otras condiciones para la inclusión, el respeto y la equidad. Y esto parte, como decíamos, de la valoración de la diversidad. Muy bien, yo me voy a replegar a este concepto que ya tiene sus años sobre lo que son las políticas. Es un primer concepto del cual tenemos que partir. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política?
Pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, un primer aspecto que hay que destacar es que las políticas públicas son estrategias, son cursos de acción que se plantea el Estado para enfrentar el problema. A ustedes dirán, pero esto es una pedagogía, es un casi tautológico, pero justamente ahí está el asunto. Cuando hablamos de un problema público, ¿no? Si nosotros hiciéramos un rápido intercambio aquí sobre cuándo es que algo que está ahí en la realidad social puede ser identificado como problema público, ¿no? Vamos a encontrar diversidad de opiniones, ¿no? A lo que afecta, dirían algunos, es algo que genera un dolor de cabeza para el Estado, ¿no? Es algo que afecta a muchas personas, ¿no? Entonces, la primera tarea que tienen aquellos que asumen la responsabilidad de diseñar, de formular políticas públicas es identificar claramente como punto de partida qué es un problema. Esto lo vamos a ver más adelante, pero no olviden, por favor, ese punto de partida, el problema. ¿Ya? Ahora, Lazo dice una cosa muy interesante en esta mirada que él tiene de las políticas. Dice que son dos las dimensiones fundamentales que ayudan a definir este problema, las políticas públicas, ¿no? Una, la multicausalidad de los procesos decisionales, es decir, las políticas públicas no surgen por decisión de una sola persona, ni siquiera de un equipo humano. Hay detrás de las políticas públicas un conjunto de personas que tienen más o menos responsabilidad dentro del Estado y que participan de los procesos de toma de decisión. Y a ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué tienen que haber muchas decisiones que van a converger? Porque sencillamente una política pública no funciona si no tiene recursos. Y cuando se trata de decidir dentro del Estado, qué es lo que tiene que hacerse del Estado para resolver ese problema público que hemos mencionado y que vamos a desarrollar después, ¿sí? Es justamente una decisión peliaguda, ¿ya? Porque tiene que ver con que los recursos que se utilicen para solucionar ese problema, ¿no? Deben ser utilizados adecuadamente, pero además de eso, porque la política pública que sea diseñada tiene que entrañar el tipo de solución óptima para resolver el problema. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más allá. Y esto lo vamos a pasar muy rápido porque yo imagino que en varios cursos que de repente ustedes han participado de políticas públicas, les han hecho esta suerte de aclaración, ¿no? Que no corresponde a nuestro idioma. Fíjense ustedes, es en el inglés donde se hace esta suerte de diferenciación entre politics y polity o policies en plural, ¿no es cierto? Entonces, para decirlo muy rápidamente, ¿no? La primera tiene que ver con el Estado, con el poder como tal, cómo se configura, cómo se estructura a nivel jurídico político dentro de un territorio determinado, Estado. Lo segundo es más bien el curso de la negociación, de la habilidad de poder llegar a utilizar las relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros elegimos gobernantes, ¿no? Cuando hacemos cada cierto tiempo el recambio de autoridades, ¿no? Es es la otra expresión de la política, ¿no? En términos de procesos que permiten que dentro del campo de la democracia, por ejemplo, sea a través de elecciones sin llegar a otra situación conflictiva, sino simplemente una contienda electoral, aunque sabemos muy bien cómo ocurren esas contiendas electorales en nuestro país, ¿no? Que podemos recambiar autoridades. Pero digamos, estas dos primeras no nos interesan mucho, porque no están referidos al tema en sí.
de las políticas. En cambio, el siguiente sí, como decíamos, son cursos de acción, son estrategias, son secuencias de decisiones que están encaminadas a un fin determinado. O sea, no es que alguien se inspiró un día y dijo, Eureka, tengo una política pública o tengo una política o una solución para ese problema público emergente. No, es un proceso cuidadoso. Tiene inclusive un sustrato tecnológico en la política, o que se hace como en materia de inspiraciones o el supuesto de que alguien, por ser el técnico, se repliega a la racionalidad tecnocrática, es decir, yo soy un experto en políticas públicas, yo te voy a diseñar tu política. No, porque hay un nivel de responsabilidad también política al respecto. Eh, Hay un triángulo por ahí que establece esta relación entre estos tres vértices, ¿no? La racionalidad propiamente política, la técnica, pero también aparece la social, y la social tiene su importancia en la medida que para hacer políticas hay que escuchar al ciudadano, hay que escuchar a la ciudad, ¿no? Que es más o menos algo lo que se dijo con las preguntas, ¿no? No podemos pensar que las políticas, como ciertos poderes de Estado, se les ocurre con estado de su interés en resolver ciertos problemas, el decir vamos a hacer este proyecto de ley, no. Tiene que hacer un proceso muy cuidadoso para determinar en qué medida esta política efectivamente constituye una solución óptima al problema público que se está planteando. Y claro, la primera condición es saber si es que estamos frente a un problema. Entonces, dejando de lado esta diferencia, hay distintas maneras de enfocar, digamos, las definiciones en torno a la política. Una primera ciertamente tiene que ver con esta idea de las políticas públicas como resultado de la acción colectiva, que se desarrolla en torno a transacciones, siempre dentro del esfera de lo público. Por eso es que una política pública no puede ser una política que responda a intereses privados. Ojo con esto, ¿no? Hace algunas semanas me invitaron a un conversatorio en torno a la modificatoria que hizo el Congreso a la ley forestal y de fauna silvestre. Yo lo que dije, más allá de cualquier alineamiento político, es que técnicamente es una ley con nombre propio. O sea, los intereses que buscaba servir no eran los intereses propiamente públicos o de grandes colectividades, sino intereses privados, de aquellos que, por ejemplo, se dedican a la explotación de la madera o a las industrias extractivas en general, ¿no? Que están interesados de que cambie el régimen de tierras, ¿no? Y puedan, por lo tanto, expandir las concesiones que esperan, particularmente en la Amazonía. En segundo lugar, otra dimensión de los conceptos de política pública está referido a lo decisional, ¿no? Porque las decisiones no se toman únicamente desde el vértice de esta suerte, digamos, de comando estratégico para tomar decisiones políticas, ¿no? Se toman a todo nivel. Y ahí tiene que ver con lo que dijo su compañero Cabello, ¿no? El funcionario de un centro de salud, de una institución educativa, no es el docente, o llamemos el director, por ejemplo, de una institución educativa intercultural bilingüe, tiene que tomar decisiones respecto a las políticas de interculturalidad, a su nivel, por supuesto, ¿no? Y tiene que rendir cuenta a quién, a los funcionarios del hotel, y el funcionario del hotel tiene que rendir cuentas a la instancia superior, que en el momento se sigue llamando Gerencia Regional de Educación, y la Gerencia Regional de Educación al gerente dentro del gobierno regional con la propia transferencia de las competencias en materia educativa, pero a su vez los espacios de articulación y coordinación es el Ministerio de Educación, todo, que define prioridades, quien examina el tipo de decisiones que se han tomado. Entonces es una cadena.
de decisión que se toman al momento que se implementan las políticas, ¿no? Y para terminar una más, ¿no? Que es la que me gusta mucho, al final, ¿no? La idea de la política pública como construcción social. Aquí los colegas que provienen del campo de las ciencias sociales les suena conocida esta famosa frase, ¿no? Y es cierto, pues, es que la política pública no puede ser tomadas únicamente por los políticos. No pueden ser tomadas solamente por una responsabilidad de los políticos. Tienen que ser asumidas no solamente por el Estado, sino también por la sociedad en su conjunto. Y si no en el diseño de las políticas, en la propia evaluación de las. Cada cierto tiempo, las políticas públicas tienen que ser evaluadas. Hay que ver los niveles de avance e implementación de las políticas y hay que ver el impacto de las políticas públicas en la población en concreto. No hay política pública perfecta. Y los impactos de las políticas públicas nos llevan a examinar con cierta periodicidad en qué medida lo que acarrea la política pública efectivamente está solucionando el problema, pero no solo solucionando el problema, sino que que no está, mejor dicho, para decirlo en estos términos, produciendo más problemas que el que buscó solucionar. Porque a veces ocurre que hay políticas que tienen impactos negativos sobre la vida de las personas. Pasemos a lo siguiente. Voy a ir un poquito rápido. Y este es un punto que sí quiero destacarlo y lo voy a retomar más adelante, cuando veamos el análisis de las políticas de interculturalidad. Creo que a la mayoría les puede ser conocido, les puede sonar la idea de lo etnocéntrico. O sea, ¿no? Cuando decimos la concepción etnocéntrica de las políticas públicas, y lo decimos con Bonetti, estamos hablando de una crítica rotunda, ¿no? A las políticas públicas. Las políticas públicas, para decirlo de una manera muy simple y directa, muchas veces son formuladas sin tomar en cuenta los enfoques interculturales. Es decir, sin evaluar adecuadamente para quiénes va a ser la política, o cuanto menos qué impactos en materia de la cultura van a tener estas políticas. Estoy hablando de las políticas públicas en general. Y esto porque muchas veces se piensa de que quien hace políticas ya tiene la mirada correcta acerca de lo que se va a resolver. Y por lo tanto importa poco el poder analizar de manera concreta aspectos que tienen que ver con esta diversidad cultural, por ejemplo, que aludíamos desde la presentación de Jesús. Hay el supuesto de que hay una relativa homogeneidad dentro del territorio, cosa que en nuestros países y en muchos países de América Latina y del mundo es totalmente impasable. Hay muchísima diversidad y esa diversidad justamente exige como una condición de que no exista una misma fórmula para resolver el problema. Tienen que ser de acuerdo a las características concretas del territorio, de su población y eso. Y por supuesto, hay otras connotaciones de lo que acabo de decir, ¿no? No vamos a entrar al detalle porque estamos a revisar y hacer esta suerte de diferenciación entre interculturalidad y multiculturalidad, ¿no? Pero suele a veces pensarse que las políticas interculturales, esto lo dice Cruz, el año 2014, ¿no? Se confunden con ciertas acciones afirmativas de puño multicultural. ¿Qué significa esto? El multiculturalismo proviene principalmente de la realidad europea
y hacia el norte de América, donde el tratamiento que se dan a lo que en nuestro caso son los pueblos originarios son de minorías étnicas. Ojo con esta expresión, minorías étnicas. Minorías étnicas frente a las cuales el Estado tiene que actuar reconociendo ciertos derechos. Esto lo vamos a ver después con lo de la ciudadanía intercultural. Y hay un concepto que un autor canadiense, justamente un filósofo canadiense, ¿no? Trabaja como parte de su reelaboración de la teoría general de la ciudadanía, que es la llamada ciudadanía multicultural, ¿no? Entonces, el Estado reconoce ciertos derechos a estas minorías étnicas, ¿no? Y esto se mueve en el marco de acciones afirmativas para proteger justamente o cautelar estos derechos de minorías, ¿no? Y ciertamente conduce a grado de equidad de los grupos culturales, pero que son insuficientes para lograr, como dice acá, esos ideales de multicultural. Y por lo tanto, digamos que hay un esfuerzo de reconocimiento y de igualación de la condición de los grupos que existen en una misma sociedad y que se diferencian culturalmente, pero que en el caso de la interculturalidad, como vamos a ver luego, salta con garrocha el tema de las causas estructurales que plantean la desigualdad social como punto de partida de las relaciones interculturales. Y por lo tanto, Cruz dice, hay que marchar a otra concepción de las políticas interculturales. Si seguimos haciendo políticas interculturales que solamente son afirmativas, solo discriminan positivamente por decir las diferencias y por lo tanto el Estado es buena gente y busca atender esta diferencia cultural, estamos mal. Y hay de esas, ¿no? Vamos a analizarlas en concreto. Entonces, para ir al plano ya general, ¿no? Las políticas públicas tienen ciertos fundamentos, ¿no? Primera, su gran referente sigue siendo la democracia, ¿no? Las políticas públicas, ciertamente, independientemente del régimen político, se dan en todo tipo de régimen, pero aquellas que nos interesan a nosotros destacar están en referencia a los fundamentos, principios y valores de la democracia. Primer punto, para clavar ahí algo muy alto, ¿no? Como una bandera, ¿no? Parten, en segundo lugar, del respeto, el reconocimiento, la dignidad de la persona y de que las personas son sujetas de derecho. O sea, por lo menos en los estados democráticos, en las democracias, las políticas públicas se hacen no como una dádiva del Estado, no, no porque, ay, pobrecita ese sector de población, le vamos a dar algo para que proteja ciertos derechos a los cuales ellos deben acceder, ¿no? Tercero, ¿no? Deben garantizar justamente que las políticas puedan promover los derechos, su práctica o su ejercicio, ¿no? Dentro del marco de sociedades democráticas. Que ojo con esto, ¿no? Y esto lo saben, y que se han leído algunos clásicos de la teoría social, ¿no? Este, y política también, ¿no? La democracia no es solo una forma de gobierno, es una forma de sociedad. Entonces, si es una forma de sociedad, las políticas públicas deben garantizar justamente que este modo de vida democrático sea garantizado y por lo tanto esa sociedad se convierta en una sociedad de derechos. Y finalmente hay un gran referente de llegada, no de partida. Qué bueno sería que fuera de partida, ¿no? Porque hemos dicho que hay desigualdades por el medio, ¿no? Y muchas veces las políticas públicas buscan garantizar ciertos niveles de equidad social, ¿sí? Entonces, el punto de llegada debe ser lograr el bien común o responder al interés general. Ya decíamos, de hecho, que no hay política pública que se respete,
si es que el interés es privado o solamente corresponde a las grandes corporaciones o a las empresas o a sectores políticos que van a verse beneficiados por una, no, como una política que se dé del Congreso, del Ejecutivo, ¿no? Sino aquellas que respondan al bien común, al interés general, al interés ciudadano. Y acá hay tres condiciones que son claves, son requisitos para que una política pública se dé. Como decíamos, tiene que reflejar un amplio conocimiento de la realidad social, económica, cultural y política del país. Y obviamente en el contexto mundial, en el contexto internacional. Ya no somos sociedades que estamos aisladas, inclusive se han relativizado las fronteras por la propia crisis que han tenido los estados nacionales este nuevo milenio, ¿no? Lo que ya venía desde antes las crisis, ¿no? Segundo lugar, no deben justificarse, esto lo reafirmo, por favor, que a veces se suele el error frecuente de las políticas públicas que a veces se dan sin mayor sustento. Deben justificarse en razón, no pueden justificarse, pero en razón a intereses y voluntad de grupos de poder económico y de partidos políticos. Del momento que un partido político, sus representantes en el Congreso, quieren legislar a favor de ciertos intereses, estamos fallando en la formulación de las políticas. Y en tercer lugar, debe garantizarse la transparencia y la rendición de cuentas respecto a aquellos logros que pretenden ser ejecutados. Resulta obvio, ¿no? Si no hay mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que no permiten que las políticas sean evaluadas y estos forman parte de la nueva política pública, esa ley está mal diseñada. Algunas características adicionales. Después vamos a hacer una pausa para conversar. ¿Cuáles son las características en general que debería tener la política? La política pública solamente tiene sentido si se inscribe dentro de un sistema más o menos articulado y coherente de planificación del desarrollo para el país. ¿Ya? Es por eso que las normas nacionales deben ser no solamente respondidas o acatadas por los niveles de gobierno regional y local, ¿no? Porque imagínense ustedes, sería una anarquía legal, ¿no? El que una municipalidad, digamos, provincial de una determinada norma que no pueden dar, igualmente el gobierno regional, entra en conflicto con el gobierno regional y ambas entran en conflicto con una norma nacional. Entonces, sí, no podría darse, ¿no? No serían viables, ¿no? Una segunda característica es que pueden reajustarse, pueden ser modificadas, ¿no? La realidad es, en última instancia, aquella que permite ajustar o reajustar la forma. Y claro, esta está en una versión ampliada, esta última, de lo que decíamos en relación con los intereses privados. No puede recibir injerencias ideológicas, económicas o políticos partidarios, ¿no es cierto? Digamos que esa es potestad del Estado, ¿no? Y el Estado, como no responde a comunidad de intereses, corresponde a la comunidad nacional, a los intereses que tiene la nación. Un caso interesante que los invito a analizar es lo ocurrido con la ley Ómnibus, que el electo, bueno, ya no es electo, ya pasó bastante tiempo, el presidente Javier Milei pretendió buscar que sea aprobada en el Congreso y se rebotó por otras consideraciones, pero no prosperó y que era una ley que traía, por eso lo de la ley Ómnibus, ¿no? Traía un paquete legislativo bastante amplio y que todas ellas tenían que ver muchas veces con generar condiciones para ciertos sectores. Yo lo dejo ahí, no voy a profundizar, pero es un caso interesante que perfectamente ustedes pueden analizar. Bueno, me voy a pasar esto a mi nieta
que yo llegara a esto. Claro, y como todo, existe un ciclo en la política pública, ¿no? Parson, que no es el tal Parson que conocemos los sociólogos, ¿no? Los antropólogos también, este, plantea como punto de partida un problema, ¿no es cierto? Un problema. Y esto tiene que ver con la percepción de los problemas privados y públicos, pero no con el fin de hacer de los problemas privados problemas públicos, sino con el fin de diferenciar. O sea, como se dice, hay que discernir el grano de la paja. Hay que quedarse con efectivamente aquellas cosas que son públicas, ¿no? Como estos problemas públicos se incluyen en la agenda de gobierno, cómo estas motivan la formulación de alternativas, que pasan por un estudio muy cuidadoso del tipo de soluciones que se quieren plantear. Igualmente, hay esto como parte de programa legislativo, es decir, aquellas democracias donde la relación dentro del sistema político permite que se genere una agenda que debe ser tratada por el legislativo. Algunas de estas prioridades planteadas del gobierno son recogidas, ¿no? Y cómo estas forman parte de los planes de acción, para lo que va a ser el Estado inmediato, lo que va a ejecutar. Y esto ya corresponde al terreno, ¿no? De la gestión pública propiamente dicha, como vamos a ver después. Y obviamente es la evaluación de los efectos de la política. Entonces, todo esto forma parte de este ciclo de la política pública, que es importante tener en cuenta porque evidentemente esto no sale como el mago que sacaba de su chistera un conejo, ¿no es cierto? Tiene que ser parte de un estudio, como decíamos, muy cuidadoso, muy detallado de cómo se formula la política pública, ¿no? Va más allá de cualquier voluntad. Claro, es importante la voluntad política, pero la voluntad política es insuficiente para dar buenas políticas. Pero vean ustedes lo siguiente. Hay necesidad de examinar la relación en esta suerte de concepto de política pública. Entonces, ¿qué es la gestión pública? ¿Qué entendemos por gestión pública? Y vayan viendo esto en la clave de lo que hemos visto hasta el momento en torno a las políticas públicas. La gestión pública son un conjunto de procesos y acciones que el cuerpo de servidores públicos, independientemente de su nivel, tiene que cumplir, ¿ah? ¿Para qué? Para administrar adecuadamente los recursos públicos. ¿Y para qué se hace esto? ¿No? Para poder cumplir con las metas institucionales, ¿no? Hace pocos años, no digo hace pocos años porque fue un giro copernicano en la gestión pública, se pasó de un tipo de gestión pública basada principalmente en objetivos a una gestión pública por resultados. Entonces, cuando hoy hablamos de metas institucionales, estamos hablando de las metas institucionales en función a los resultados que el Estado quiere lograr en materia de sus funciones, de las funciones que es inherente. Pero para eso construye hay todo un procedimiento para poder plantearse las políticas, por ejemplo, en relación a los resultados que se quieren obtener, ¿no? Muchas veces el tipo de planificación que había antes era una planificación muy indicativa, ¿no? Se planteaba bajo el supuesto que ya el funcionario público ya conocía la realidad social, conocía a la gente que se debería beneficiar de las políticas públicas y como él, el planificador, casi siempre economista con las disculpas a los economistas aquí presentes. Decía, yo soy planificador y por lo tanto yo sé cuáles son los objetivos, las metas que hay que cumplir, este es mi presupuesto, yo hago y deshago, ¿no? Pero esto era totalmente ineficiente para el Estado. Entonces, la gestión pública tuvo que cambiar y tuvo que cambiar con este enfoque de gestión por resultado, inclusive acompañado con este llamado presupuesto por resultado. Punto clave de la gestión pública
son los servicios, ¿de acuerdo? Claro, y ya más allá inclusive, ¿no? El Estado territorialmente está obligado, tiene la responsabilidad central de proveer de bienes y servicios públicos a los habitantes del país o de la circunscripción a la cual corresponda ese nivel de estado, del Estado o de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, la gestión pública organiza, planifica, controla y dirige el funcionamiento y sostenibilidad de esos servicios públicos. ¿Ustedes se imaginan en algún momento qué pasaría si en algún momento del año las partidas que deben llegar para pagar las planillas de docentes, directores y el personal de las instancias de gestión educativa descentralizada no llegan a tiempo? Claro, la gente va a quererse comer el hígado de los funcionarios del MEF, ¿no? Pero digamos que algo pasó y hubo un retraso en esa partida, ¿no? Y habría que analizar a qué se debió, ¿cierto? Porque es una función compartida, no es que solamente el MEF asigna, toma la plata y ahí está, ¿no? No, es todo un proceso bastante complicado, ¿no? ¿Ya? Pero imagínense ustedes la catástrofe social que eso produciría, ¿no? Imagínense docentes con 2 o 3 días solo de retraso en sus sueldos. ¿Qué harían los docentes? Imagínense por dónde están. Entonces, ya se han imaginado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que ser un proceso muy afiatado de organización del Estado el que garantice la continuidad del servicio. Yo un tiempo estuve trabajando en un programa social, no digo un tiempo, el año pasado, estuve trabajando en un programa social. Voy a decir su nombre por nada más lo que voy a decir de ellos, ¿no? Harry Walma, Programa Nacional de Alimentación Escolar Harry Walma, es un programa que, como ustedes saben, garantiza alimentación a ciertos sectores vulnerables de la población. ¿Mm? Está claro como explicación. Entonces, durante la pandemia no podían cocinar en la institución educativa y tenían que entregar los productos a las familias para que sean las familias quienes cocinen para el niño y por extensión comían también otros integrantes de la familia. Pero por lo tanto había que garantizar que el flujo de alimentos pueda llegar con esa regularidad que garantice que esos niños siguieran comiendo y que reciban el aporte adecuado de nutrientes en los alimentos que recibían, que son comprados por Jalí. ¿Mm? Y donde hay una gran participación, por ejemplo, del sector de educación. El alma o el nervio de Jaliwarma como programa son los comités de alimentación escolar, que están dirigidos para mayor razón por el director de la institución educativa, porque trabajan sí por la institución educativa. Entonces, ¿a qué iba yo, no? Una de las cosas que siempre me decían en la unidad en la que trabajaba, decía, hay que garantizar la continuidad del servicio. Si se sufrió una catástrofe natural que impedía que los alimentos llegaran, porque muchas veces los alimentos no son producidos en la misma zona, llegaran al lugar, a los centros de acopio, para de ahí ser distribuidos, era toda una tarea, ¿no? Era todo un esfuerzo, ¿no? Realizados por todo el personal de Caniguar. Cada quien cumplía su labor, ¿ya? Para que los alimentos lleguen, sean preparados adecuadamente, sean entregados en la ración adecuada a las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, todo eso está perfectamente estructurado. Entonces, eso es gestión pública. ¿De acuerdo? Muy bien. Develado el misterio de lo que es la gestión pública, podemos entrar a ver cositas más en relación a la gestión.
Ya no solamente hablamos de las políticas públicas, sino de la gestión de las políticas, que es otra cosa relacionada pero distinta. La gestión de las políticas públicas, como su propia expresión lo dice, está referida aquí. Primero, lo que dijo el colega Cabello, ¿no? La interpretación de las leyes y normas que debe recaer el funcionario y que el funcionario lo capacitan para esto, ¿no? Uno va, acude a cualquier instancia del aparato estatal y conversa con un funcionario, con un especialista, y tiene que estar imbuido de la normatividad. Aquel funcionario que no sabe, pues, de educación, que no sabe acerca de la Ley General de Educación, o que no sabe sobre el Currículum Nacional de Educación Básica Regular, está frito. No debería estar ahí, porque no conoce. Y si no conoce, ¿cómo va a interpretar las leyes? La gestión pública, estamos hablando dentro del aparato del Estado, a su vez tiene por responsabilidad el diseño de las distintas formas de intervención estatal, inclusive de los estilos. Recuerdan que yo dije las prácticas, porque sí, pues tienen que ver con las prácticas, que son en muchos casos buenas prácticas, en otros casos son prácticas deficientes, ¿no? Yo les cuento un caso, ¿no? Yo conocí de cerca hace mucho tiempo, espero que eso se haya corregido, la labor que realizan los vacunadores de los establecimientos de salud. Los vacunadores de los establecimientos de salud salían del establecimiento de salud y se iban a las comunidades a vacunar. Ellos, sus jefes, les daban metas que cumplir. Tienes que aplicar a fin de mes, ¿no? Por lo menos 600 dosis de BCG, o sea, la vacuna que se aplica, no lo sé, disculpen usted, estoy un poco desactualizado en este tema del calendario de vacunaciones, ¿no? Este, para combatir la tuberculosis. Entonces, ¿qué hacía este auxiliar de enfermería cuando chequeaba sus metas, cómo iba cumpliendo con sus metas a lo largo del mes? ¿Qué creen que hacía? Si no, si estaba lejos de alcanzar la meta, en el camino botaba, eliminaba las dosis. ¿Se imaginan ustedes el crimen que eso significaba? No solamente en materia de recursos para el Estado, sino quitando la posibilidad de los niños de estar protegidos frente a una enfermedad en esos tiempos, todavía bastante grave, como para prevenir. Entonces, la intervención estatal no son solamente las normas, no son solamente las políticas, digamos, los procedimientos, la reglamentación de las leyes, por ejemplo, sino las estrategias, esas formas de intervención estatal y también los estilos de la política pública. Un ejemplo final, me repliego nuevamente a Jaliguar, solamente para notar la diferencia. Una cosa era actuar en Jaliguarma durante la pandemia, donde no podían cocinar en las instituciones educativas, sino tenían que ser entregados los alimentos a las familias, y estas llevaban a la casa los alimentos entregados por Jaliguarma para que ahí le preparen el sustento a los niños y adolescentes que eran estudiantes. Yo he salido casi en el límite de volver a la presencialidad, es decir, ya se tenía que volver nuevamente a cocinar en las instituciones educativas. Y no se imaginan la dificultad que tenían los funcionarios que estuvieron casi 3 años bajo la no presencialidad, entregando solamente alimentos, que es una modalidad, para pasar nuevamente a entregar alimentos al CAE, para que el CAE, o sea, el Comité de Alimentación Escolar, para que ahí las personas que contrataran o el voluntariado de madres y padres, mira, porque también los padres participan, puedan cocinar los alimentos ahí y puedan entregar las raciones ahí en la institución educativa. Muy difícil,
No es que se habían olvidado, sino que estábamos en otro terreno. Entonces, eso tiene que ver mucho con las estrategias. Las estrategias no se dan de una vez y para siempre. Tienen que actualizarse para saber si van a tener los mismos resultados, ¿no? Y a esto vienen los otros aspectos, ¿no? Aplicar procesos para formular, ejecutar y evaluar políticas públicas en todo sentido. Las decisiones que se asuman como parte de la gestión de las políticas públicas no son arbitrarias, no son discrecionales, no son porque me dieron la gana de hacer, sino se dan en el marco de las políticas. Si no lo hago en el marco de las políticas, estoy haciendo algo que inclusive puede ser considerado hasta ilegal. Entonces las políticas sirven para eso también. Tienen aspectos regulatorios y tienen aspectos de marco para el buen funcionamiento del Estado en materia de decisiones. Y aquí, y con esto vamos a terminar porque quería aprovechar el tiempo para conversar un poquito acerca de estos temas antes de pasar a los otros. Hay dos enfoques, pues, por lo tanto, para ver de decisión que están dentro de un aparato estatal, la gestión pública y la política. Y vean ustedes esta matriz que está bien simpática, bien condensada, donde diferencia la política pública y la gestión. Si nosotros refrescamos lo que ya sabemos, o en todo caso si es nuevo, aprendemos lo que nos puede ofrecer este cuadrito, vamos a entender perfectamente de qué se trata una y otra. Fíjense ustedes, el ámbito de la política pública es la estrategia, ¿ya? Es lo procedimental, si ustedes prefieren, son los procedimientos. En cambio, el campo de la gestión pública es la operación. Pero dirá usted, pero profesor, usted ha dicho que la gestión de la política pública define estrategias, sí, pero son las estrategias que están definidas en la política, ¿no? No es que en el establecimiento de salud se invente una tarea, tiene que ser dentro del marco de eso. Y si no la tienen, el propio organismo tiene que darse su propia normativa, ¿no? Por ejemplo, todos los años, en Carihuarma, tenía que darse nuevos instrumentos normativos para los procedimientos de, ya me estoy olvidando la jerga, la provisión, ¿no? Del servicio alimentario. Tenía que actualizarse porque valía mucho el aprendizaje que habían hecho durante el año para poder revisar la norma, que es prácticamente casi un manual de procedimientos y garantizar que las operaciones, estamos hablando de la gestión pública, se hagan. Las estrategias, ¿cómo se da? Bueno, Jalibam es un programa social, y eso está en la política. El Estado va entregando cada cierto tiempo una cantidad de recursos y es Jalibama quien administra. Eso es por otra parte de la estrategia. Pero la parte operativa lo hace la gestión. Una cosa es la política, otra cosa es la gestión. El nivel de decisión, en el caso de la política pública, como dice ahí, se decide el rumbo de la política a partir de los objetivos y metas, ahí planteadas en la política. Si ustedes analizan cualquier tipo de política eh, pública, van a ver que tiene partes que son casi reiterativas porque es toda una estructura, ¿no? Por eso hablamos mucho de diseño, ¿no? En cambio, la gestión pública, ¿no? Ya no se dedica a estas cosas porque los objetivos están definidos, ¿ya? Ya están definidos. Entonces, lo que queda en la gestión pública es tomar en cuenta aquellos aspectos mucho más asibles que son los recursos. Saber si los recursos que fueron presupuestados, digamos, para determinado tipo de cosas, son suficientes y van a ser bien administrados para que puedan alcanzar, o sea, y puedan cumplir los objetivos que se ha propuesto la política. ¿Cuál es la orientación en relación a la política pública? Como lo dijimos desde un primer momento.
Lo primordial en la política pública es qué hace el Estado para resolver los problemas. En cambio, en la gestión pública es cómo responde el Estado a la ejecución de las políticas para resolver los problemas. Perdonen, ahí hay un problema de redacción. ¿Cómo responde el Estado para ejecutar las políticas? Ejecutar. Ya no tiene que ver nada con diseño, no tiene que ver nada con los temas digamos, de la formulación de la política, porque eso ya está. Tiene que ver con la ejecución en concreto, lo operativo que decimos activar, ¿cierto? Y el nivel de conocimiento que es generado. El nivel de conocimiento para las políticas públicas es un gran conocimiento del problema y una alta capacidad de negociación entre actores políticos y ciudadanía para que la ley o la norma o la política pública en general sea la adecuada para esa solución del problema. Y saben ustedes, hay siempre ahí un tira y afloja. Y por derecho la sociedad tiene que ser consultada, es una forma de participación que tiene la ciudadanía opinar acerca de la ley, ¿no? Por eso que casi todas las nuevas políticas tienen mecanismos de consulta, donde la gente tiene posibilidad de opinar sobre las nuevas leyes, perdón, las nuevas políticas. En el caso de la gestión pública, el conocimiento por ser operativo tiene que ver con los aspectos de la infraestructura, ¿no? La organización del Estado y la capacidad para gestionar recursos, porque ese es el asunto que les compete a nivel de